Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando vean este video. Esta es una presentación un poco más formal y personal, no deja de ser virtual, a la que había escrito hace un par de semanas. Les doy a todos las bienvenidas a Historia Social General. Va a ser una cursada, como sabemos, particular, por ahora virtual. Veremos si quizás en agosto volvamos a las aulas. El tema de seguramente cómo va a ser evaluado el año y demás lo iremos viendo con el correr de las semanas. Mi idea, y lo vengo trabajando así desde hace algunos años, seguramente estarán al tanto, es que la materia tiene final obligatorio, pero para romper un poco esa cosa de escucharlos a todos durante 3 4 horas hablando de un trabajo que escribieron, en realidad no tengo ese formato, sino que lo que planteo es una exposición grupal, colectiva, de, bueno, un musical, una obra de teatro. Eso iremos viendo, aparte hay que ver cómo se va a definir eso a lo largo de este año. El tema de los parciales o trabajos prácticos también lo vamos a ir manejando sobre la marcha. Por lo pronto le digo que de los textos y debates que vayamos haciendo en el Classroom, vayan armando una especie de artículo o apunte, vayan escribiendo, porque seguramente el parcial, que iba a tener formato domiciliario siendo las clases presenciales, obviamente ahora va a ser más o menos así, será un trabajo práctico. Así que ténganlo más o menos listo para después no tener que hacer todo junto, porque va a tener un formato de elaborar un libro, una revista. Veré en su momento cuál es la consigna, pero para tenerlo más presente. Para esta clase o esta semana que yo subí los textos, básicamente texto de Hobsbawm sobre la doble revolución y dos videitos, uno sobre la revolución industrial y otro sobre la revolución francesa. La idea es, ya que funcionó bastante bien el primer debate, ir obviamente agregándole algunos elementos a los mismos, quizás algún mayor desarrollo, mayor interpretación. Los textos ahora van a ser más específicos de los temas que vayamos viendo, quizás surjan algunas dudas, es que justamente eso lo vayamos viendo a través del Classroom. Digamos que arrancando con el tema específico ya de la materia, les decía, el texto de la doble revolución parte de lo que es, digamos, cómo se va a empezar a conformar y desarrollar ese capitalismo que vimos un poco en el texto anterior, que es más bien general. Y por un lado, cómo surge la burguesía, o sea, una revolución política burguesa que se da en Francia, y una revolución económica, industrial, que es la que se da en Inglaterra. Eso se va a representar un poco en los dos videitos que les mandé para juntar a este texto, cómo va cambiando el mundo también a partir de esa doble revolución, y cómo se empieza a expandir esa doble revolución. Para lo que va a ser la continuidad de las clases, además de este debate, vamos a agregar otro texto de Hobsbawm, que es justamente el desarrollo de la segunda etapa de la revolución industrial, y un texto de Lenin que habla sobre el imperialismo como una fase más o una fase superior del capitalismo. Pero eso lo vamos a ver recién la semana que viene. Por ahora arrancamos con lo que es esta doble revolución a fines del siglo XVIII, ¿sí? Acá hay que sumarle un tercer elemento que Hobsbawm lo menciona, y que es la revolución de independencia de las 13 colonias, o más conocido como la revolución de independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Digamos que fue casi un acuerdo de partes, por más de que hubo una guerra. Podría agregarles el video de la independencia de Estados Unidos, pero es algo que vamos a retomar el año que viene cuando cursen en historia sociopolítica latinoamericana y argentina. Pero bueno, es importante mencionar la revolución de independencia de Estados Unidos por lo que significa el comercio justamente con Inglaterra, que va a ser digamos, la gran potencia industrial en esta primera fase de la revolución industrial. En la segunda ya no va a ser solo Inglaterra, sino que eso se va a ampliar, va a ser Estados Unidos, ¿sí? Y dentro de Europa va a aparecer Alemania,
va a aparecer Francia y en algunos casos algunos mencionan a Japón como otra de esas grandes potencias. Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene. Esta es una modalidad que vamos a agregar, videos así explicativos de entre 5 o 10 minutos, un poco apuntalando lo que es la clase, para iniciar justamente ese debate o alguna actividad que vaya proponiendo a lo largo de las clases hasta que hagamos digamos, el trabajo práctico integrador de todo lo que vayamos viendo, que seguramente sea hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Vamos a tomar desde esta primera doble revolución, ¿sí? Fines del siglo XVIII, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso sería la primera parte del año. La segunda parte del año vamos a ver la segunda mitad del siglo XX, partiendo con Guerra Fría, y llegaremos un poco hasta hoy en día. Así que bueno, nos vamos escribiendo por el Classroom. Cualquier duda que surja voy respondiendo. La idea es trabajar las clases de martes a martes sin entrar en el horario fijo que nosotros tenemos de los martes, pues sé que obviamente no es lo mismo venir a cursar que estar cada uno en su casa, los tiempos son otros. Entonces yo voy a subir el video el lunes a la noche, el martes durante el día, el martes a la noche. No, tampoco es que si no está el lunes, no está el martes, tienen que desesperarse, pero más o menos nos vamos a ir manejando así, por lo menos en esta primera etapa. Después veremos cómo se sigue desarrollando. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos escribiendo.